trabajé en JP Morgan, en Madrid y en Nueva York. Yo en aquella época cubría clientes con más de 25 millones de dólares de patrimonio financiero con JP Morgan. Voy por Manhattan y veo esas torres acristaladas y digo, lo que tiene que ser estar ahí dentro. El bono, yo estaba nerviosísima. Y había veces que me tomaba, en vez de 2 cafés por la mañana, me tomaba una manzanilla porque estaba atacada de los nervios, porque te juegas mucho de tu compensación anual en el bono. En Londres se ve mucho eso. En el mes de enero de repente ves como que los concesionarios de Ferrari sacan... el parking de la oficina. Sí, literalmente se ve así. Hace poco veía porcentaje de adultos, ya no en España, en Europa, que invierten su dinero y era... lamentable. Es dramático. El español medio ahorra, pero no invierte. Deja el dinero muerto del asco en una cuenta, y ese dinero muerto del asco en una cuenta, yo siempre tengo una ilustración que me parece muy intuitiva, que es la inflación como un monstruo que te persigue por la calle. El plan de pensiones que tenemos actualmente en España no es sostenible. Ahora mismo hay 2 adultos trabajando por cada jubilado. Aprendamos, empecemos, porque si te quieres jubilar con la misma calidad de vida y el mismo poder adquisitivo que tienes hoy, creo que tienes que empezar a invertir hoy. Y hoy es más fácil que nunca. Y hoy es más fácil que nunca, es mejor que ayer y antes que mañana. La inversión, Pedro, más eficiente para los españoles es invertir en... Ofleson es una plataforma que hemos creado para congregar la información de calidad de mis contactos, personas como Marta y personas a las que puedo acceder a través de mis negocios, mi marca personal o mi podcast, para que puedan compartir con todos ustedes conocimiento de primera mano, de calidad y muy accesible para todos ustedes. Les recomiendo que echen un vistazo a nuestra página web, dejo el link en la biografía. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Ofleson. Bueno, bienvenida Marta, un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Ya estamos grabando, además vienes en calidad de invitada especial como participante de Ofleson. No pude ir a la grabación, espero que te haya tratado bien el equipo. Bien. Pero nada, sí que he tenido tiempo para revisar la formación. Hablaste un poco sobre inversión, ahorro y finanzas personales, podríamos decir, por resumirlo de toda la información tan valiosa que lanzaste. Pero súper bien. Me gustaría que nos contaras un poquito tu trayectoria, porque yo sé que elegimos bien el perfil, pero bueno, toca confirmarlo ahora, ¿no? Claro. Pues mi trayectoria ha sido muchos años en banca. Llevo 20 años, casi 21 años trabajando en el sector financiero, 16 de los cuales fueron en banca muy tradicional, 12 de los cuales trabajé en JP Morgan, en Madrid y en Nueva York, en el equipo de banca privada. Yo trabajaba como banquera, que suena, lo de la palabra banquera suena así un poco como de tío Gilito encima de un montón de monedas. Suena a dueño de un banco. Ojalá. En España decimos bancario, pero es que bancario tampoco me resulta una buena palabra. Al final lo que hacía era gestionábamos los grandes patrimonios de clientes españoles en España y de clientes latinoamericanos desde Nueva York. Y mi labor era originar esos clientes nuevos, convencer a esos empresarios familiares o personas que tenían un gran patrimonio financiero que la mejor opción para ellos era JP Morgan, y no solamente convencerles, sino junto con un equipo especializado, invertir sus patrimonios en cartera puramente financiera, en monetario, en acciones, en renta fija, en bonos y en inversiones alternativas. Así que ahí estuve 16 años de mi vida haciendo esta labor. Pero aquí tú tienes una labor mixta, o sea, es decir, está la parte de análisis y la parte comercial de captar al cliente y traerlo, ¿no? Entonces, entiendo que es más bien la parte de conseguir a ese cliente y cuidarlo, y el análisis, hay un equipo de analistas que toman las decisiones en conjunto. O sea, ¿cómo funciona bien esta Es tal cual. La parte comercial en el puesto de banquero es fundamental, porque la originación del cliente es tu responsabilidad. Claro. Pero después estás... Y no es fácil que la gente ponga su patrimonio en tus manos. No, para nada. Claro. Es un tema de confianza, no solamente en la entidad, que es fundamental, y el porcentaje mayor te diría. El peso de una entidad como JP Morgan es muy importante, pero no solamente en la entidad, sino en la persona, ¿no? Tienes que tener y ofrecer
a ese cliente digamos, un mensaje de responsabilidad, de seriedad y al final de saber de lo que estás hablando. Por tanto, la componente técnica de ser banquero en un banco como JP Morgan es también muy relevante. Yo tuve que hacer tropecientos exámenes, sobre todo cuando me mudé a vivir a Estados Unidos, en Nueva York. La situación bancaria está, no sé si más o menos regulada que en Europa, pero para hacer esa labor tienes que certificarte con unos exámenes que se llaman Series 7 y Series 63, Series 7 y Series 63, sí, que al final lo que te permiten es ser un broker. Yo estoy certificada como broker en Estados Unidos. Así que no solamente está la labor comercial, como tú bien decías, sino también está la labor técnica de saber pues, de todo lo que rodea a inversiones financieras en los 4 tipos de activos que te comentaba anteriormente. Y luego lo bueno de JP Morgan es que al cubrir clientes muy multimillonarios, yo en aquella época cubría clientes con más de $25 millones de patrimonio financiero con JP Morgan. Cuando tienes más de 25 con JP Morgan, te puedes imaginar que tienes bastante más en financiero, bastante más en tu empresa y bastante más en inmobiliario. De forma que realmente estás haciendo una cobertura del cliente, claro. Pues del pico de la pirámide desde el punto de vista de patrimonio total, ¿no? Uh-huh. Y esos equipos que rodeaban a los clientes, pues como tú bien decías, hay un equipo enorme de análisis y luego hay un equipo más de ejecutores de la inversión que, basados en todos esos equipos técnicos, toman las decisiones diarias de la gestión de la cartera de sus clientes en base siempre a un perfil de riesgo. Es decir, por ponerte un ejemplo muy polarizado, una persona que tiene 75 años no le vas a invertir seguramente en inversiones alternativas, a no ser que tenga un interés especial en esas inversiones y además un perfil de riesgo que lo tolere, y una persona de 25 años pues tiene muchísimos más años por delante, Dios mediante, para poder invertir en activo más ilíquido y sobre todo más arriesgado. Yo he estado totalmente fuera del ambiente corporate toda mi vida, ¿no? Pero intuitivamente, o sea, entiendo que el equipo de análisis determina qué activos o digamos, en qué qué serían opciones de inversión que están en un buen momento, que son ofrecibles al cliente, digamos, y luego lo que sería tu figura diseña una cartera a medida para cada cliente según las preferencias del cliente, con esos activos ya recomendados. Lo hacemos en comunidad, ¿no? Vale. Al final te diría que... Pero el cliente final tiene un grado de decisión total sobre lo que va a pasar, ¿no? De hecho, mira, te diría que el cliente final puede trabajar, y te lo simplifico un montón, pero puede trabajar bajo 2 modelos. Bajo el modelo que él decide lo que quiere en base a su perfil de riesgo, y entonces él, pues el típico que está metidísimo en inversión financiera, que revisa su cartera de forma diaria y que dice, oye, yo quiero comprar hoy Tesla, yo quiero vender hoy Endesa, ¿vale? Y luego el segundo modelo de colaboración, simplificadísimo, es gestión discrecional. El cliente externaliza las decisiones de su cartera de inversión en el banco, de vuelta en base a un perfil de riesgo que él decide al comienzo, de forma que perfilar ese perfil de riesgo al comienzo de la relación y durante la vida del cliente es muy importante, y por supuesto las cosas cambian. Imagínate que un cliente se divorcia. Yeah. Y ahora lo que necesita es mucha más estabilidad, pues porque va a tener que hacer frente a unos gastos inesperados de lo que sea, o porque la educación de sus hijos de repente le recae a esa persona, ¿no? Pues durante la vida de un cliente las cosas cambian y su perfil de riesgo puede también cambiar. Pero en el caso de la gestión discrecional es el banco el que se encarga de tomar esas decisiones e implementarlas bajo un acuerdo de colaboración marco que se firma al comienzo y se cambia a lo largo de la vida del cliente. Y para el cliente que tiene esa gestión muy activa, el que decías que a lo mejor está muy pendiente de los gráficos y dice, yo pasado mañana quiero comprar Tesla, que es un perfil de cliente con el que me podría sentir identificado yo, es decir, yo gestiono mi patrimonio, tengo un 1% en cash para comprar café y pedir Ubers prácticamente, pero de resto lo tengo todo invertido en lo que yo decido, ¿no? ¿Cuál es la propuesta de valor de JP Morgan? O sea, ¿dónde está el factor diferencial para que valga la pena realmente? Mira, te diría, en JP Morgan hubo un momento en el que se creó una mesa que se llamaba GIO, que no me acuerdo de las siglas lo que significaba, antes soy sincera, Global Investment Office, me acaba de venir. Vale. Y era una mesa de inversión que estaba especialmente focalizada en un tipo de cliente como tú, ¿vale?
Sí que es verdad que los mínimos de inversión con esa mesa eran enormes. Pero Pedro, no sé por qué lo han pasado, sigue existiendo esta mesa. Y se dedicaban a hablar con clientes tipo tú, algunos de ellos de forma diaria, y a ofrecerles todo tipo de inversiones. Muchas veces la palabra esotérica en inversión es una mala palabra, es un mal adjetivo, pero le ofrecían inversiones de todo tipo, empezando por futuros de gas licuado. Yo me acuerdo de ver inversiones loquísimas pues a lo mejor para clientes con un perfil de inversión, 1, arriesgado, 2, que no te importe estar ilíquido, ¿vale? Y 3, que aguantes la volatilidad. ¿Tú aguantas la volatilidad bien? ¿Miras? ¿Sí? Vale. No, que sí miro, yo no miro nada. No miras nada. Perfecto, esto es estupendo. Vale. Lo dejo. O sea, si no tengo intenciones de salir a largo plazo, ni lo miro. Ni lo verdad. miras, vale. O sea, pueden pasar meses. Eso es importante, ¿no? Porque al final tú tienes muchísimos años de vida por delante y te puedes permitir el lujo de invertir en activos con más riesgo. Claro. Que si te comparo, por ejemplo, con mi padre, que tiene 72 años y que a lo mejor, pues, oye, mi recomendación para mi padre sería: papá, invierte en algo menos agresivo, invierte en algo más líquido, porque si en algún momento necesitas ir sacando ese ahorro, pues no es el mismo perfil que tiene Pedro. A ver, hombre, yo esto lo entreno muy bien en la parte de inversión en startups. Ahí ya no... Eso es lo más ilíquido, lo más arriesgado, Total. pero también con la expectativa de rentabilidad mayor. Lógico. Claro. O sea, por eso es lo que siempre digo, ¿no? De tener una cartera diversificada, porque estadísticamente, y no me escondo, muchas caen por el camino. O sea, no sé, estadísticamente el 50-60% se quedan ahí a la mitad, ¿no? Lo tienes súper claro, Pedro, y eso es algo, fíjate que para mí mi propósito profesional es, en base a un país que desafortunadamente tiene muy poca educación financiera y muy poca cultura financiera, mi propósito profesional es tratar de acercar ese conocimiento a la juventud en realidad y a los mayores, pero en particular a la juventud, porque sí que creo que generacionalmente podemos crecer desde ahí y podemos conseguir que las siguientes generaciones tomen decisiones informadas y aprendan, 1, el hábito de ahorrar y 2, el hábito de invertir. Total. Muchas veces va unido, pero otras muchas veces el español medio ahorra pero no invierte. Deja el dinero muerto de asco en una cuenta, y ese dinero muerto de asco en una cuenta, yo siempre tengo una ilustración que me parece muy intuitiva, que es la inflación como un monstruo que te persigue por la calle y camina detrás de ti, corriendo detrás de ti como que te quiere cazar. A día de hoy en España tenemos niveles de inflación de más o menos un 3%, de forma que tú cada año pierdes un 3% de poder adquisitivo si abandonas tu dinero en la cuenta. O sea que el monstruo de la inflación es un monstruo bastante terrible. Total. Que te persigue por la calle. Total, ¿no? Y es un impuesto oculto. Es decir, o sea, a mí cuando me di cuenta de que, vale, hay inflación, suben también los salarios, pero el IRPF no se ajusta acorde, cada vez vas pagando más impuestos con el mismo poder adquisitivo. O sea, es un impuesto oculto también, ¿no? Y esa cultura del ahorro, o sea, estoy muy de acuerdo con... Hace poco veía, no me voy a lanzar a decir el porcentaje porque no me acuerdo, ¿no? Pero el porcentaje de adultos, ya no en España, en Europa, que invierten su dinero, y era lamentable. Es dramático. Era dramático, Es sí, dramático. Era muy bajo. Y también, por ejemplo, aquí estuvieron los chicos de Trade Republic, nos contaron sobre un estudio que se hizo sobre las pensiones y la poca sostenibilidad que parecen tener las pensiones de cara al futuro, a no ser que algo cambie drásticamente y muy pronto, que no tiene pinta. Y dices, pues a lo mejor toca que cada uno empiece a construirse su propia red salvavidas para no caer al vacío, ¿no? Absolutamente, Pedro. Yo soy muy fan del término ahorro complementario. Esto es una opinión personal, es mi opinión, y puedes coincidir con ella o no. Claramente tú y yo coincidimos. El plan de pensiones que tenemos actualmente en España no es sostenible. Ahora mismo hay 2 adultos trabajando por cada jubilado. De forma que el hecho de que España sea un país con canas, el hecho de que España tenga la pirámide poblacional totalmente invertida, implica que cuando tú y yo seamos mayores y estemos en edad de jubilación, seguramente no nos llegue un plan de pensiones de la administración pública. Por tanto, es nuestra labor ahora, y yo esto siempre lo cuento de forma absolutamente aspiracional. Aprendamos, empecemos
porque si te quieres jubilar con la misma calidad de vida y el mismo poder adquisitivo que tienes hoy, creo que tienes que empezar a invertir hoy. Y hoy es más fácil que nunca. Y hoy es más fácil que nunca, es mejor que ayer y antes que mañana, ¿no? Entonces, en eso yo tengo un mensaje súper claro. Hay un estudio precisamente de Trade Republic que me ha parecido muy interesante sobre el papel de las mujeres invirtiendo en este ahorro complementario, en estas pensiones a largo plazo. Fíjate, por curiosidad. Y sí, además que tu audiencia es fundamentalmente masculina, pero vamos a intentar que nos escuchen más mujeres. Te cuento un poco el resumen de ese estudio. En primer lugar, indican que las mujeres que invierten consiguen un 2% de rentabilidad adicional a los hombres, en base a la recurrencia de la inversión y a la constancia de la inversión. Las mujeres yo creo que somos un poquito más amarrateguis y más constantes. No solamente eso, sino que, y esto es un poco lo negativo, desafortunadamente las mujeres reciben una pensión un 30% por debajo de la pensión que reciben los hombres en España. 30% por debajo, ¿vale? En base, ya sabemos todos, a la brecha salarial mujer-hombre, que esperemos que la vayamos reduciendo de forma progresiva en este país, pero la cruda realidad es que invierten con un capital menor porque reciben un capital menor. Aún así, por la constancia y la recurrencia, obtienen unos resultados mejores. Trade Republic Bank es un neobanco alemán que te permite gastar, ahorrar e invertir sacando el máximo partido posible a tu dinero. Podrás ahorrar e invertir desde la misma plataforma, teniendo todo en la misma cuenta, generando intereses o pagando con una tarjeta gratuita que te devuelve parte de lo que gastes. Descubre más pinchando en el enlace que dejamos en la descripción. De forma que, bueno, yo tengo siempre un discurso muy aspiracional, un discurso muy optimista y un discurso de lo que hablábamos tú y yo antes, invierte hoy, porque el ahorro complementario es muy necesario para que tú gestiones y para que tú vivas con la misma calidad de vida y el mismo poder adquisitivo que a día de hoy, tanto tú como yo, que tenemos la suerte de tener un trabajo, en este caso tú eres emprendedor, yo ahora estoy pasándome de corporativa a emprendedora, que ahora te cuento, pues es muy importante tener eso en la mente en el día a día, te diría. No, pero tiene mucho sentido, o sea, lo que dices de las mujeres, o sea, sin generalizar, ¿no? Pero bueno, no, generalizando, ¿qué cojones? Es fácil entender que pueden tener un perfil más, o sea, es siempre más conservador. El hombre muchas veces es más impulsivo, o sea, toma más riesgos desmedidos. Por eso la mayoría de narcos pues son hombres y la mayoría que están debajo de un puente también, ¿no? Menos Griselda, ¿no? ¿Cómo era esta narco esta colombiana? ¿Cómo se llama? ¿Esa es la que vamos a grabar? Vale, bueno, hay otra que también es una... Es una serie divertidísima. Es una tía muy potente. Y que los hombres a veces tienen esa mentalidad de Lambo o puente. y claro, eso es muy peligroso en el mundo de la inversión, porque si vives jugándotela una y otra vez buscando dar el pelotazo, que es la mentalidad que veo a veces muy alrededor del mundo de cripto y demás también, que puede haber su valor, nueva tecnología, etcétera, pero hay gente también, ¿no? Una vez que escuché que alguien compró una meme coin y le hizo un por 1000, entonces avanti. voy a por esto, porque sí, porque es como que así. Seguro te pasa con las startups. Sé que me comentabas justo antes de empezar la entrevista que inviertes en startups. Al final, no sé si te pasa que los planes de negocio que te cuentan los hombres, esto de vuelta generalizo, pero sí, está avalado por datos y por sí. porcentajes. Los planes de negocio que te presentan fundadores masculinos, hombres, suelen ser mucho más agresivos que los planes de negocio que te presentan mujeres. Yo ahora mismo tengo un club de inversión junto con 20 otras mujeres que se llama Calafia, que es una iniciativa preciosa y que me encanta. Y no es un fondo enorme, es un fondo pequeñito. Invertimos en total, va a ser $500,000 de euros. Estamos ahora realizando llamadas de capital. Ya tenemos 4 compañías en el portfolio, en la cartera. Y nos estamos dando cuenta que el hecho de ser las 20 mujeres profesionales y angel investors, inversoras ángel, no sé si la traducción es Business terrible. Angels, sí. Business Angels, sí. Exacto. Permite que los proyectos de startups que nos llegan tienen un porcentaje mayor de mujeres que antes. Es decir, que al final nuestra misión en Calafia es que este ecosistema de startups y de venture capital
tenga un mayor número de mujeres, que más mujeres se atrevan a emprender y a contar sus planes de negocio y a contar sus planes de negocio agresivos, y que junto con otros mentores pues puedan llevar a cabo que compañías españolas se internacionalicen y sean súper exitosas desde la tecnología y la disrupción, que yo creo que es un poco también la gran asignatura pendiente que tiene Europa frente a Estados Unidos o frente a China, ¿no? Que están todo el día como nos respiran en el cuello. Sí, este tema a mí siempre me ha parecido curioso, ¿no? La parte de género, o sea, porque digo, por ejemplo, el sector de las finanzas es un sector que ha sido muy masculino durante mucho tiempo. Ahora nos contarás tu experiencia haciéndote hueco en ese sector, ¿no? Pero digo, el sector tecnológico también es, yo creo que es el más masculino que existe. O sea, de fundadores de startups tecnológicas, de alguien que desarrolla un SaaS o alguna solución tecnológica, normalmente son hombres. Tengo un amigo que estudió informática y decía en mi clase, en la carrera, eran clases grandes de, no sé, 70 personas, habían dos mujeres simplemente. Y después surgen las cripto, por ejemplo, también. Todos los hombres de mi alrededor interesados en las cripto, viendo qué se mueve, atentos. Conozco muy pocas mujeres que se hayan interesado por las cripto. ¿Crees que es algo como estructural, que viene ya de raíz? ¿Crees que simplemente es algo natural? Es una buena pregunta. Creo que el perfil de riesgo, lo que hablábamos antes, creo que en general somos más conservadoras, sí, tanto cuando creamos o pintamos un plan de negocio, y cuando invertimos. La volatilidad a lo mejor nos cuesta más. De vuelta generalizo. Mi cartera financiera es bastante agresiva, porque creo que tengo muchos años por delante y invierto muchísimo porcentaje de mi cartera en renta variable. Pero sí estoy de acuerdo contigo que el perfil de riesgo generalizado de la mujer es más conservador que el del hombre. Sí, a mi alrededor también lo veo. A mí me ha llamado la atención sobre todo por la tecnología, ¿no? El por qué. Es decir, sí. ¿por qué? Mira, el mundo tech, yo te adelantaba, trabajé 16 años en banca tradicional, en compañías de servicios financieros cotizadas globales, y después hice un cambio profesional que para mí fue un antes y un después, y que estoy contentísima de haberlo realizado post esos 16 años de aprendizaje, porque para mí la excelencia de la que yo estaba rodeada en JP Morgan es algo que recuerdo siempre, y a día de hoy tengo una relación excelente con todo mi equipo, tanto de Madrid como de Nueva York, porque estaba muy rodeada de gente muy excelente, de gente siempre con ganas de aprender, y eso es un placer. Cuando me moví a banca digital, Pedro, pasé pues eso, de un modelo de liderazgo muchas veces enfocado en la autoridad. Sí que te diría que los bancos globales cotizados, todo funciona un poco como que si el que es más jefe manda más, y si tú eres analista, que es como la posición de entry level según sales de la carrera, o si eres managing director, que es como en la jerarquía la posición más senior. Ahora entramos ahí también. Ahora te cuento. Sí. Yo siempre lo cuento como los 5 lobitos, ahora te cuento. Pero sí que el liderazgo por autoridad funciona mucho. Si le damos la vuelta a la historia, yo giré mi vida de banca tradicional a banca digital en el año 2020. Entré en N26 como directora general para España y Portugal, y ahí el modelo de liderazgo funciona mucho más por influencia que por autoridad. Aprendí mucho a mí siempre la pregunta que siempre me hacen es ¿cuál es la gran fortaleza de Marta? Marta moviliza energía. Lo de hablar en tercera persona de mí es de flipada, pero yo creo que esa es mi gran fortaleza, movilizo energía. Creo que soy capaz de contarle a los equipos con los que trabajo ideas, visión, y esos equipos se suben al barco. Y esa te diría que es mi gran fortaleza. Y cuando veo que no consigo eso, me cambio de sitio. Y en eso soy rígida. Yo he tenido una experiencia profesional que abandoné después de un año. Un año estuve. O sea que tu fuerte dirías que es la capacidad de alinear grupos de personas en una misma misión. Sí. Es una habilidad potente. Sí. Una muy buena habilidad. Bien, me gustaría entrar en lo que es las estructuras. Vamos a hablar de JP Morgan, pero podríamos hablar... Sí, de cualquier banco al final. Exacto. Sí. Es porque he pasado 12 años, que es un montón, Total, ¿no? Pero cualquier banco. ¿Cómo son estas estructuras? Al final me consta que hay muchas personas de este ecosistema que
o bien ya están involucrados y ya lo sabrán cómo funciona, pero otros que están gente jovencita, que se plantea entrar en ese mundo y demás. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se escala dentro de ese ecosistema? ¿Cuál es el orden de las cosas? O sea, a veces he escuchado y te digo, y te pregunto casi desde un grado de desconocimiento bastante elevado, ¿no? A veces he escuchado que se va ascendiendo por tiempo, más que por rendimiento, como que son estructuras de ascenso muy estandarizadas ya. ¿Cómo funciona? Cuéntanos las capas que hay y demás. Sí. En un banco global cotizado como puede ser UBS, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, cualquiera de estos enormes, Goldman, y te cuento la jerarquía concreta de JP Morgan porque la nomenclatura a veces varía, pero es un poco potato, ¿no? Es bastante similar. 5 lobitos, yo siempre cuento como con la mano 5 lobitos. Cuando sales de la universidad, sales como analista. Si después de 3 años funcionas bien como analista, te ascienden a asociado, associate en inglés, ¿vale? Os voy a contar la carrera perfecta, porque luego aquí hay de todo. Luego aquí hay gente que a los 2 años se marcha, hay gente que a los 3 años no la ascienden y entonces pues determina que se va, porque esto es un poco una cultura de up or out, arriba o fuera. Y en las consultoras estratégicas pasa un poco lo mismo. En los McKinsey, los BCG, los Bain es un poquito misma operación, up or out. Entonces, analista 3 años, asociado 3 años, vice president, vicepresidente 3. Esto a mí me hace mucha gracia porque cuando a mí me promocionaron a vicepresidente, que suena como si fueses el vicepresidente del banco, y no, hay tropecientos mil vicepresidentes en el banco, mis amigas, una amiga mía del colegio me llamaba vice de risas, porque le parecía, claro, yo firmaba en mi email como Marta Echarri, Vice President, JP Morgan, tarara. Y entonces te hace mucha ilusión porque te sientes como muy importante y muy relevante, y en el fondo hay tropecientos mil Vice Presidents en el banco, es simplemente una nomenclatura de jerarquía. Eso me pasó a mí hace varios años en Londres, que fui con un amigo, me presenta a un amigo suyo y me dice, es VP en no sé dónde. Y digo, ¿qué significa? ¿Qué es VP? Y me dice Vice President. Claro. El diablo. digo, este tiene que ser un duro de la ciudad aquí, claro. Y después me entendí esto. Ya te contaron. Te cuento una anécdota parecida a esta tuya. Cuando yo cubría Colombia, viajaba muchísimo a Bogotá, viajaba a todo Colombia, conozco Colombia de arriba abajo. Viajaba a Bogotá, a Medellín, a Cartagena, a Bucaramanga, viajaba a Cali. Bueno, conozco Colombia de arriba abajo. Y al final, como te contaba al comienzo de la entrevista, mis viajes eran para originar clientes nuevos o para reuniones mensuales o trimestrales o bimensuales con los clientes que ya tenía. Y cuando iba sobre todo en viajes de prospección, en viajes de originación, me acuerdo que en Colombia todo es muy jerárquico y todos los superjefazos tienen secretaria, por supuesto, personal, y los colombianos son unas personas que son realmente magníficos anfitriones, educadísimos, las secretarias son formalísimas, educadísimas, y de vuelta, claro, ellas veían Marta Echarri, Vice President, tarara. Me acuerdo perfecto que le decían como a sus jefes, ¿no? Viene la vicepresidenta de JP Morgan en Nueva York para que le está pidiendo audiencia. Me recibían todos, Pedro. Claro. Yo callada, yo llego y luego ya les explico, pero de momento me consigo la reunión. Esa era una anécdota que siempre contaba de memoria de la risa. Que eso tiene cierta utilidad, ¿eh? Muchísima. Fran, a partir de ahora eres Managing Director de Worldcast. Exacto. Vale, bien. Dile que si eso viene con subida de sueldo. Ya veremos. Pero siguiendo con los 5 lobitos y llegando a Managing Director, que ahora Fran nos va a contar, después de Vice President viene Executive Director, director ejecutivo, y después Managing Director. Pero el Managing Director podría ser un Fran y puede ser Jamie Dimon, el consejero delegado y chairman de JP Morgan durante los últimos años. De forma que en esta nomenclatura hay también un abanico de posibilidades. Hay Managing Directors y Managing Directors. Entiendo. Por supuesto, los sueldos varían, imagínate. El sueldo de Jamie Dimon está publicado, te quiero decir. Es un señor que gana al año millones de dólares después de su excelente labor a lo largo de todo este tiempo. Y muchísima parte del sueldo de Jamie Dimon está vinculada al rendimiento y al performance del banco. De forma que, bueno, si veis la acción de JP está volando. Los resultados de JP Morgan son espectaculares y la acción está volando. Ahí me da mucha pena porque yo tenía no sé cómo decirlo, no es una meta la palabra, pero un objetivo que era cada vez que me liberaban las acciones de JP Morgan que me pagaban como porcentaje de mi bonus, según se liberaban yo las vendía.
Ahora me arrepiento porque la acción ahora está volando y bueno, yo fui vendiendo. También es cierto que para hacer frente a ciertas necesidades de liquidez que tenía, pues para comprar un apartamento, para existir. Siempre va a existir el antiportfolio que se llama, ¿no? De lo el que... coste de oportunidad, ¿no? Pensar sí, como... sí. No soy yo muy fan de pensar en el coste de oportunidad conceptual ni filosóficamente, porque es muy negativo, tiene un matiz negativo. Pero en el caso de JP te reconozco que me da pena. Es pesado pensarlo. Sí, porque siempre hay, aunque hayas hecho las cosas bien, aunque hayas hecho algo que te ha reportado un beneficio, siempre, si te pones a pensar, pudiste hacer otra cosa que pudo ser mejor, hipotéticamente, y es bastante pesado. Yo lo que quiero entender es también de los 5 lobitos, tal y como lo explicabas, cómo se van nutriendo cada uno de ellos. Es decir, o sea, tienen una retribución y entiendo que un bonus, que será un porcentaje bastante grande, o sea, será una retribución bastante variable, pero van... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? No, ¿cómo te pregunto? Mejor dicho. De esas mismas carteras de clientes, o sea, van bajo el paraguas siempre del que está por encima y el superior siempre está, digamos, se lleva un porcentaje del beneficio que reporta esa cartera. No. Uno de las propuestas de valor que tienen muchos bancos globales cotizados es que la remuneración de sus empleados no está vinculada a los ingresos que producen las carteras de sus clientes. ¿Por qué? Porque entonces estarías desincentivado al bien del cliente e incentivado a tu bien personal. Entonces le colocarías al cliente fondos de lo más caro que exista porque luego eso te revierte en tu bono. Vale. Esto varía con respecto a los brokers. VS, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto, en Estados Unidos tiene un modelo de negocio de banco y un modelo de negocio de broker. El modelo de negocio de broker sí que hace lo que tú comentabas. Eres banquero de VS, eres broker de VS y tú te llevas un porcentaje de los ingresos que genera la cartera de tu cliente multimillonario para el banco. Por tanto, si el cliente invierte en private equity que tiene unas comisiones más altas por su liquidez, tú como broker te llevas un bono mayor que si el cliente invierte en monetario que tiene unas comisiones mucho más bajas. En los modelos de negocio de banco-banco no está así precisamente para desincentivar que haya conflicto de intereses entre la persona que gestiona la cartera y el cliente final, ¿no? que es razonablemente contraintuitivo que sea así. Entiendo. Pero supongo que el jefe pues siempre depende también de los... o sea, su retribución está calculada en función de los rendimientos de las personas que tiene por debajo. O sea, al final, va siendo una estructura así piramidal donde fluye de arriba abajo el bonus, digamos, se calcula. Imagínate, siempre cuando tú recibes tu bono, en bancos americanos siempre se recibe en enero. O sea, ahora estamos en año de bonus. Si ves coches carísimos, en Londres se ve mucho eso. En el mes de enero de repente ves como que los concesionarios de Ferrari sacan... el parking de la oficina. Sí, literalmente se ve así. En los bancos europeos el bono se suele pagar en el mes de marzo, así. Y al final, bueno, el bono es un premio al comportamiento o a los resultados del banco como banco de tu área de negocio. Ponte, mi área de negocio era Wealth Management, gestión de activos, a tu país, en mi caso España cuando cubría españoles y Latinoamérica cuando cubría latinoamericanos desde Nueva York, y luego a tu rendimiento individual, como originación en mi caso individual, de esos nuevos clientes o de gestionar una delta de ingresos del conjunto de las carteras de los clientes que al final revierte al banco. Fíjate lo que te acabo de hacer. O sea, banco, unidad de negocio, país, Marta. ¿Vale? De forma que el bono... Pues mira, yo he tenido unas volatilidades de bono, Pedro, del 100%. Del 100%. Una locura. De forma que sí, cuando el banco tiene muy buen año, tu área de negocio funciona muy bien, tu país vuela y tú vuelas, tienes un bono estupendo. Y cuando las cosas van mal, pues tu bono puede llegar a ser 0. O sea que en ese sentido, particularmente los bancos americanos son bastante demoníacos con la volatilidad del bono. Yo me acuerdo, siempre cuento esto, los bonos de los bancos americanos son como a mediados de enero. El día del bono yo estaba nerviosísima. Ahí había veces que me tomaba, en vez de 2 cafés por la mañana, me tomaba una manzanilla porque estaba atacada de los nervios porque te juegas mucho de tu compensación anual en el bono. Entonces, bueno, sí, es una época interesante. Luego pasa a banca digital y no hay bono.
Yo cuando me moví de mundo, de banca tradicional a banca digital, en banca digital no teníamos bono, ¿no? En N26 no nos pagaban bono. ¿Cómo nos pagaban? Con acciones de N26 en este caso, que es una compañía todavía no cotizada, y digo todavía porque eventualmente el plan de N26 es salir a bolsa, es salir a los mercados de capitales y cotizar. Y el esquema de compensación es diferentísimo. Tú tienes un sueldo, yo como directora general de España tenía un sueldo y luego tenía un acceso a lo que se llama ESOPs, que son Employee Stock Option Program, ¿vale? Programa de Stock Options para empleados. Y ese programa de Stock Options al final es un premio absolutamente ilíquido. ¿Y cuándo lo puedes monetizar? ¿Cuándo te lo puedes gastar en un coche? Pues o bien cuando la compañía salga a bolsa o bien cuando haya un evento de liquidez en el que entre, por ejemplo, un fondo y digan, oye, vamos a dotar de liquidez a las acciones de los empleados. Y entonces tú ahí vendes a la valoración que den en ese momento, porque de vuelta un banco no cotizado no tiene punto a punto, no tiene segundo a segundo como puede tener Caixa ahora mismo. Claro. A las 12:15 Caixa ahora mismo cotiza, Claro. sino que lo vas a vender a la valoración a la que haya entrado ese fondo o a la que haya salido a bolsa el banco. Así que yo ahora tengo pues, un montón de papel, yo le llamo de risas papelitos, tengo un montón de papelitos de N26 que pues, si sale a bolsa, pues te acordarás de mí y dirás, pues Marta hoy estará muy contenta. Tenemos a Marta con el Ferrari de repente. Bueno, creo que no me va a llegar para un Ferrari, ojalá. Vamos a ver. Bien. Marta, una cosa, porque siempre podemos caer en la trampa, los que estamos metidos en todo el mundo de inversión y demás sabemos perfectamente lo que es private equity, lo que es venture capital, lo que es M&A y todas estas palabras que se utilizan pero que pueden sonar a chino para muchas personas. Me gustaría que hiciéramos un breve recorrido explicando qué es cada cosa y luego yo siempre he escuchado, esto no lo he vivido ni sé si es así, ¿no? Pero que existen ciertos sectores que tienen más estatus que otro. ¿Vale? O sea que a lo mejor que no es lo mismo estar en consultoría que en un hedge fund X. Y luego que hay como un camino típico de ir saltando de sector y acabar en M&A. Me invierto, ¿no? Entonces, o sea, me invento. Entonces, cuéntanos un poquito, o sea, si no, lo detallamos un poco inicialmente. De tu primera parte sobre tipos de inversión y tipos de activo te lo cuento en 4 segmentos y sobre el tema de los saltos sectoriales y el estatus te lo cuento después y así os explico desde mi punto de vista. Sobre los tipos de activo y las formas de inversión que tenemos, ¿no? Y tú eres súper experto, o sea que más bien se lo cuento a tu audiencia. Simplificadísimo. Mercado monetario, ¿vale? Renta fija, bonos. Renta variable, inversiones alternativas. 4, fácil. Mercado monetario. Al final, ¿cómo puedo invertir en el mercado monetario? Y por cierto, te lo he contado de menos riesgo a más riesgo. Sí. ¿Vale? Mercado monetario. ¿Cómo puedo invertir en mercado monetario? A través de un depósito. Pues, por ejemplo, con un banco tradicional que me remunere el depósito a un año a un porcentaje que siempre va a estar vinculado a cómo estén los tipos de interés en ese momento. Ayer el Banco Central Europeo bajó tipos de interés al 2,75. Estaban en el 3, han bajado al 2,75. Por tanto, siempre la remuneración de ese depósito va a estar vinculada a cómo estén los tipos. Por ponerte un ejemplo muy polarizado, si en México los tipos de interés están al 12, los depósitos a un año te van a pagar en torno al 12. ¿Vale? Aquí los tipos están al 2,75, un banco debería pagarte un depo a un año en torno a ese 2,75. No puedes mover la pasta. Invierto hoy, lo dejo un año o la temporalidad que tenga ese depo y no lo puedo sacar. Eso sí, cuando lo saque me dan el 2,75. ¿Vale? Dentro de mercado monetario puedes, pues mira, te doy un ejemplo concreto, pero porque yo tengo esa inversión, parte de mi liquidez la tengo con Trade Republic. La ventaja que tienen ellos es que tienen una cuenta de ahorro que remuneran de forma que tú tienes tu efectivo, que está muerto del asco en la mayoría de las casas de este país. Ellos ahora mismo con la bajada de tipos te lo remuneran al 2,79 TAE. ¿Vale? La inflación te va persiguiendo por la calle, pero un poquito menos. Te vas escapando. Exacto, estás un poquito... Tú le das como un golpazo a la inflación por detrás, ¿vale? Porque te están traspasando, Trade Republic en este caso, te está traspasando el tipo de interés del Banco Central Europeo. Desafortunadamente en este país los bancos tradicionales no están traspasando los tipos de interés. ¿Por qué? Pues se lo podemos preguntar a ellos, ¿vale? Se lo quedan ellos. Sí. Así de claro. ¿Y por qué los neobancos están traspasando este tipo de interés? Pues por un lado,
honestamente, para atraer a clientes y por otro, bueno, es un tema más justo. Oye, si a mí me remunera el Banco Central Europeo X, ¿por qué no le traspaso al cliente parte o X? ¿No? Sí, también se lo pueden permitir, tienen estructuras más lean, ¿no? O sea, menos coste fijo, menos estructura que mantener y por lo tanto pueden toda esa inversión que no hacen, o sea, bueno, todo ese coste fijo que no tienen lo pueden de alguna forma repartir entre sus clientes para captar más clientes, como decías. O sea, tiene todo el sentido del mundo. Lo del tema tecnológico que dices es así. Sí. La línea de costes de un neobanco crece con una pendiente mucho más bajita que la línea de costes de un banco enorme como puede ser Santander, BBVA o Caixa, que al final solamente con las sucursales bancarias que tienen, el ladrillo de sucursal es un hay que pagarlo. Claro, hay que pagarlo. Mercado monetario, ¿listo? Bien, vale. ok. Entendido, fenomenal. Renta fija, bonos. Es un poco, le llamaban la inversión de las viudas, no sé muy bien por qué, porque al final la renta fija lo que estás haciendo es una compañía o un Estado pide dinero a los inversores como tú y como yo y nosotros les prestamos nuestro dinero. ¿Vale? Ellos emiten un bono y nosotros le estamos prestando su dinero, por supuesto a cambio de un interés. ¿Vale? ¿Por qué se llama renta fija? Porque siempre que esa compañía, Telefónica, Endesa, o siempre que ese Estado, España, Alemania, no quiebre, al final de la madurez del bono, de 2025 a 2028, por inventarme, después de 3 años, te devuelven el principal y a lo largo de la vida de ese bono te pagan ese tipo de interés, también siempre vinculado con los tipos de interés de ese momento, ¿vale? Y con la, por simplificar muchísimo, ¿vale? Porque tampoco me quiero volver súper técnica, pero te pagan ese cupón en base a estos tipos de interés y en base a el perfil de riesgo de esa propia compañía. No es lo mismo un bono de Telefónica que un bono de una tecnología cotizada como puede ser el neobanco brasileño Nubank. Siempre el bono de Nubank te va a pagar más cupón que el bono de Telefónica, que es más amarrategui. Claro, ¿vale? claro. Segundo tipo de activo, renta fija, Cubierto. bonos, cubierto. Tercer tipo de activo, renta variable, acciones. Divertidísimo. Te estás comprando un trocito de una compañía que te guste. Me compro un trocito de Amazon, me compro un trocito de Tesla, me compro un trocito de pues algo, no sé, menos sexy, de una aseguradora como AXA. ¿Vale? Y ese trocito que me compro, lo que estoy haciendo es tener unas expectativas de rentabilidad, de apreciación de capital de esa compañía en base a las expectativas de crecimiento de su beneficio neto. Es decir, si esa compañía va muy bien, gana mucho dinero, eventualmente la acción subirá. Si esa compañía empieza a perder pasta, eventualmente la acción bajará. No es tan simple como te lo estoy explicando, pero de forma básica esto puede ser así. Claro. Y además hay una variable relevante que son los dividendos. Hay muchas compañías que pagan dividendos y otras que no. Pagar un dividendo implica que estás devolviendo a tu inversor de forma trimestral un porcentaje de pues un poco los resultados del banco. Y repartes el beneficio un poco. Exacto. Por darte un ejemplo, pues la rentabilidad por dividendo de los bancos de un JP Morgan está en torno al 4%, ¿vale? Si no recuerdo mal. Como ya no tengo las acciones de JP, ya no lo sigo tan de cerca. Entonces, renta variable, vas a poder ganar pasta por dividendo y por la apreciación de esa acción, por que la acción suba en el tiempo. La renta variable es un poquito como la gallina de los huevos de oro e históricamente es el tipo de activo que ha funcionado muy bien porque estás participando en la economía real de las compañías. Si inviertes en un índice, en vez de haber invertido en la acción sola, si te inviertes en un índice del S&P 500, estás invirtiendo en las 500 compañías de mayor capitalización de Estados Unidos. Sí. Walt Disney, JP Morgan, ¿vale? Si inviertes en el Dow Jones, por ejemplo, estás invirtiendo en las 30 compañías industriales, importante, industriales, de Estados Unidos. Si inviertes en Nasdaq, estás invirtiendo en las 100 compañías tecnológicas en Estados Unidos. Sí, importante que no inviertes en esas... ¿Cómo lo puedo decir? En esas 100 de forma puntual, sino siempre estás invertido en las 100 mejores. Exacto. Claro. Y los índices son vivos. Claro. Es decir, que si, como te estoy hablando de las 100, si una sale, ¿vale? Exacto, claro. Y ya no estás en ella. Claro. La inversión, Pedro, más eficiente para los españoles es invertir en fondos indexados y con un poquito de suerte traspasables. ¿Por qué? Porque lo que consigues es diferimiento. Te ahorras pagar impuestos cada vez que compras y vendes. Si tú te compras acciones de Tesla, compras Tesla, vendes Tesla, pagas impuestos. Sí. ¿Vale? Los impuestos se llaman impuestos porque vienen impuestos. Si tú te compras un fondo indexado traspasable,
puedes variar la inversión. Oye, del S&P 500, que es renta variable, quiero ir a un monetario. ¡Pum! Cambio. No pago impuestos, no paso por caja. Claro. Difiero. Eso es un detalle importante. Un detalle muy importante. Muy importante. Un poco lo que pasa con las criptos. Bueno, el tema de la fiscalidad sí, con las cripto está un es poco, para otro día. Está como cogido con pinzas, pero dicen que mientras no lo pases a moneda fiat, sino que tú vas intercambiando entre criptos, en teoría no tienes que... No cuenta como una operación liquidada por la cual tienes que pagar impuestos. No, esto no es... ¿cómo se dice en español? Advisory. Asesoramiento fiscal, ni mucho menos, pero bueno. Exacto. Fíjate, seguro que has leído, ¿te acuerdas cuando Elon Musk anunció que se podían pagar los coches Tesla con cripto? Sí, con Dodge. Se puso a volar. La volatilidad y la cotización se puso a volar. Luego al tiempo determinó que lo que había dicho no le venía bien del todo y este tipo de activo pues bajó, me parece que fue un 40%, fue una locura, ¿no? Para invertir en cripto tienes que tener una sangre fría y un estómago heavy. Bueno, sí, vale. Tercero, renta variable, cubierto, sí, acciones. Y además, de forma eficiente podríamos invertir en fondos de renta variable indexados y en carteras indexadas y traspasables, y eso ya es la eficiencia y la optimización total de nuestra inversión desde el punto de vista fiscal. Por tanto, estás optimizando financiera y fiscalmente. Cuarto tipo de activo, inversiones alternativas. Las inversiones alternativas es un poquito, y lo voy a simplificar un montón, cajón desastre. Tienes hedge funds, que son un poco caja negra porque muy pocas personas los entienden y muy pocas personas entienden las estrategias debajo de los hedge funds. Y además hay gente que ha perdido muchísimo dinero porque es un perfil de riesgo muy, muy agresivo. Y luego tienes fondos de venture capital, fondos de private equity o capital privado, ¿vale? Que como tú decías, estos anglicismos luego suenan como, a ver, ¿private qué? Bueno, pues private equity es capital privado en cristiano, ¿vale? Estás comprándote un trocito de una empresa, pero no cotizada, sino una empresa que todavía no cotiza o que nunca va a cotizar. Pronovias, Total. La Liga, Sí. Prosegur, ¿vale? Son ejemplos. Vale. Venture capital, private equity o capital privado, fondos de infraestructura, fondos de deuda privada. Por simplificar, los manejamos así, y luego los hedge funds por otro lado, ¿vale? Y en este caso, aquí en el trinomio rentabilidad, riesgo, liquidez, este es el que tiene más rentabilidad esperada, más riesgo esperado y liquidez total. Si tú necesitas la pasta en el corto plazo o en el medio plazo, no inviertas en fondos de venture capital, no inviertas en fondos de capital privado, porque te vas a meter en un lío. Sí, total. Hay un concepto que se llama la curva J, que os lo explico muy rapidito. Cuando tú inviertes en un fondo de capital privado y estás invirtiendo en una compañía como puede ser La Liga, la curva J quiere decir que al principio de la inversión en ese fondo te van a hacer llamadas de capital. Te llaman, Pedro, mándanos porfa, de los 100.000 euros que habías comprometido necesitamos que nos mandes 10. ¿Vale? Mandas, Pedro manda. Ese fondo invierte en La Liga, ese fondo invierte en Pronovias, ese fondo invierte en compañías no cotizadas. Pero a lo largo de los primeros 4 o 5 años generalmente, ese fondo empieza a realizar distribuciones de capital. De forma que ahora ya te llaman, pero para devolverte pasta, que es una llamada mucho más agradable que la de pedirte. Pedro, que te vamos a mandar pasta, que acabamos de vender La Liga y además que la hemos vendido a 3 veces dinero. Nos ha ido genial, te vamos a devolver pasta. La curva J, ¿por qué se llama J? Porque hay un punto en el que las llamadas de capital se equilibran con las distribuciones de capital, de forma que tú no tienes que desembolsar más pasta. Entonces, de los 100.000 euros que tú habías comprometido al comienzo, generalmente un fondo de capital privado sueles desembolsar como un 60%, porque a partir del 60% ya se empiezan a equilibrar con esas distribuciones de capital. Esto es importante. Dicho esto, calculemos siempre que la vida de un fondo de capital privado tiene como en torno a unos 10-12 años. O sea, que la pasta de verdad no la puedes tocar. Eso es relevantísimo para toda la audiencia cuando invirtáis en locuras de este tipo, que no son locuras, simplemente es inversión ilíquida, tenéis que tener claro que es ilíquida por algo, ¿vale? Y luego, bueno, no hemos hablado de commodities como el oro, no hemos hablado de cripto, hay personas que consideran cripto un tipo de activo, hay personas que consideran cripto más bien una forma de pago, hay personas que lo consideran un timo descentralizado y una burbuja absoluta que, no sé, va a ser un desastre y un bluff. Hay un poco de todo. Sí. No, y ahí en inversiones alternativas pues ya puedes
whisky, relojes y lo que quieras, ¿no? O sea, ahí, tal cual. ahí- Barricas ahí- de whisky. Mira, eso... Sí, Yo tenía sí. un compañero en JP que se fue a vivir a California y hacían fondos me parece que era de vino. Yo conozco una persona que invierte en whisky, sí. ¿Verdad? Sí. Interesante. Sí, está Yo nunca me he atrevido está a mirar a guay, hacer eso. o sea, que creo que se puede caer un poco en la trampa, o sea, cuando metes la cabeza en el mundo de la inversión, de encontrar muchas cosas brillantes que te puede hacer incluso ilusión invertir, pero luego también hay que saber dónde mantener el... Y yo soy siempre partidario de especializarse en un par de cosas, ¿no? Hace poco veía un documental de un poco el funcionamiento de private equity. Y coño, veía un fenómeno interesante, ¿no? Como a veces también se convierte en un juego de la patata caliente. De decir, yo ya estoy en un periodo en el que me quedan 4 años, 3 años, 2 años, se me voy viendo con la soga al cuello y me queda... Dije que iba a invertir 500 millones, he invertido 200, tengo un plazo de 2-3 años y entonces empiezo a buscar deals. ¿Por qué? Porque quiero mi comisión como gestor del fondo, que es así como funciona el negocio, ¿no? Y luego está otro que ya está en su periodo de desinversión, que quiere vender, y al final ves empresas que van rotando de un private equity a otro, y es un documental interesante. Si lo encuentro, dejo el link por aquí abajo porque está bastante chulo, la verdad. A mí el mundo del capital privado me resulta fascinante, sobre todo porque desde el año 2023, Pedro, se lanzó la ley Crea y Crece, que permitió democratizar el acceso a este tipo de fondos de capital privado a inversores a partir de 10.000 euros, siempre que esos 10.000 euros fueran el 10% de su patrimonio financiero total. Es decir, si tú tienes un patrimonio financiero de 100.000, puedes invertir 10.000 euros en este tipo de inversiones alternativas, que de forma previa solamente se podía alcanzar solamente podían llegar a esta inversión inversores con más de 100.000 euros. O sea, que era inversiones para ricos. 2023 se democratiza a través de la ley Crea y Crece. Y mira, yo pertenezco al Consejo Asesor de Crescenta, que es una compañía que yo hablé, me acuerdo perfectamente. Me presentó al fundador un compañero mío de JP Morgan, Gabriel, y cuando me presentaron a Ramiro, me enamoré absolutamente del modelo de negocio de Crescenta. Y les dije, os voy a trabajar pro bono porque es que me parece fascinante que estéis dando acceso a fondos de venture capital y fondos de capital privado a personas a partir de los 10.000 euros, ¿no? Claro. Ahora pertenezco a su consejo asesor con un montón de gente excelente y esa es la labor de Crescenta. ¿Ves que toda mi trayectoria profesional relacionada con el mundo financiero, sobre todo en mis últimos años o en mis años más cercanos, está muy vinculada a esa democratización de no solamente los hábitos de ahorro e inversión, sino de cultura financiera? Me parece relevantísimo y me parece que si yo puedo aportar mi granito de arena a que cada vez más personas tomen decisiones de inversión con una opinión informada, profesionalmente me sentiré súper satisfecha. Y Crescenta es una idea muy buena. Ellos hacen unas cápsulas y unos vídeos de educación financiera súper interesantes que hablan de la curva J, del tema de la iliquidez con estos fondos, de qué es un fondo de infra, qué es un fondo de inmobiliario. Súper interesante, la verdad. Y sobre todo ese acceso que antes no teníamos muchos de nosotros. Yo la primera. Yo ahora mismo estoy invertida en esos fondos y antes no podía invertir porque no quería tener 100.000 euros que son absolutamente ilíquidos por los próximos 10-12 años. Es un importe de capital enorme para mi estructura financiera. Hombre, y de eso que estabas comentando ahora, tu emprendimiento va un poco por esa línea también, ¿no? O sea, de crear ese hábito. Cuéntanos un poquito, me parece súper interesante. O sea, no sé si puedes... Sí, ¿no? lo cuento sin problema. encantada. Se llama Kiri. Kiri es un árbol, Pedro, japonés, que es un árbol púrpura morado precioso, enorme, y que es un árbol que es el árbol que más rápido crece. De forma que es como una anécdota y una metáfora sobre cómo crece la inversión o cómo podría crecer la inversión. Kiri son cuentas de inversión para menores de edad, para niños, que sus familiares, pueden ser sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus padrinos, crean o abren una cuenta Kiri para ese niño o esa niña con diversos objetivos. El primer objetivo es inculcarle ese hábito de ahorro y de inversión y que vaya conociendo desde pequeñito cómo puede crecer su dinero, ¿no? El segundo es hacer que la experiencia de la inversión se simplifique,
Imagínate un niño invirtiendo, no tienen ni idea. Si no tienen ni idea los padres ni los abuelos, imagínate un niño, ¿no? Hacer simple y hacer accesible esa inversión. Y en tercer lugar, que la experiencia sea una experiencia que les haga mucha ilusión. Por eso, Kiri, lo estamos montando con muchísimo cariño y te cuento cómo sería. Imagínate que yo tengo una ahijada, tengo 2 ahijadas, les abro una cuenta a cada una de mis 2 ahijadas, les abro una cuenta Kiri, de forma que yo voy a aportar en la cuenta Kiri un dinero que empezará con un mínimo bajito para que esto sea realmente accesible y para que democraticemos esta inversión para los niños. Y esa aportación que yo realizo al comienzo abre la cuenta Kiri, a mí me llega una cápsula del tiempo y en esa cápsula del tiempo habrá una carta de deseos que, dependiendo de la edad de mis ahijadas, tengo una muy pequeñita y una que es adolescente, de forma que con la adolescente puedo escribir la carta de deseos, con la pequeñita seguramente la escribiré con sus papás. ¿Qué es lo importante de esta carta de deseos? Que vamos a conceptualizar qué van a hacer en este caso estas 2 niñas cuando tengan 18 años y su inversión haya crecido significativamente. Pues imagínate que les hace ilusión un viaje de toda la familia, les hace ilusión pues una moto de enduro, que una de ellas es súper animada y de repente pues quiere comprarse una moto de enduro. Le hace ilusión un viaje de Interrail cuando tenga 18 años y esté en segundo de bachillerato, en primero de carrera y se quiera ir y quiera utilizar ese dinero. Conceptualizarlo, que ellas lo vean como una meta a la que eventualmente llegarán y algo que les guste, que eso es muy relevante. Y a las niñas, según yo les abro la cuenta Kiri, les llega la semilla de Kiri para que ellas vean cómo crece el arbolito y les llega un álbum, en el caso de mi ahijada pequeña, y una comunidad digital que ahora os cuento, en el caso de mi ahijada adolescente. Y en ese álbum, cada persona de la familia o de los amigos que aporte dinero a Kiri, le llegará un cromo o como una pegatina que mi ahijada irá pegando en su álbum. De forma que a ella le hará ilusión cada vez que alguien le done, pues oye, es tu cumple, pues mira, te he traído este regalito, pero te he donado 50 euros a tu cuenta Kiri o te he aportado 50 euros a tu cuenta Kiri. Entonces mi ahijada podrá pegar en su álbum un cromo personalizado de hacia cuál de sus deseos irá esa inversión, ¿no? De forma menos de experimento y más real, esto al final son unas cuentas de inversión que van a tener 3 perfiles de riesgo diferentes. Un perfil que será un perfil prudente, con poca renta variable y más mercado monetario, más renta fija. Un perfil equilibrado, más balanceado, y un perfil ambicioso que será pues más cañero, ¿no? Con más renta variable y menos renta fija y menos monetario. Siempre en fondos indexados que optimizan las comisiones, tienen unas comisiones bajitas, y siempre en fondos que difieran impuestos, de forma que ninguna de mis 2 ahijadas pagarán impuestos hasta el final que necesiten rescatar el dinero, y entonces ahí, cuando tengan más de 18 años, ya tienen que pasar por caja, pero habiendo aprovechado esos 18 años de crecimiento. Y con un poco de suerte, creo que lo más relevante, Pedro, aquí es que una vez ya las 2 se hayan hecho con el hábito de invertir, con el hábito de ver cómo cada año, desde que aunque sea ir revisándolo y ver el efecto de la capitalización compuesta a lo largo de los años. Eso es poderoso, darse cuenta de eso. Justo. Sí. Y además cada año cuando les mandemos el regalito de cumpleaños, porque cada año Kiri le mandará un regalito de cumpleaños con un QR que les lleve a una comunidad donde cada persona puede dejar su mensajito, incluyendo los abuelos, ¿no? O a lo mejor pues no van a estar para siempre. Pues fíjate qué buen recuerdo tener, querida Debbie, muchas felicidades en tu cumpleaños número 7. Es verdaderamente como una experiencia muy bonita y que yo creo que hace ilusión no solamente a los niños, sino a los creadores de Kiri. Vamos a ver cómo... Está súper, ¿eh? Si deciden levantar dinero, hablaremos, ¿eh? Muchas gracias. Bien. Gracias. Antes nos saltamos la parte de autoridad de los diferentes sectores, de estar en M&A o Private Equity y demás, por reenganchar eso, que sí me da bastante curiosidad. ¿Cómo es el estatus en Nueva York? A ver, te diré que el estatus es muy gracioso porque yo, al pasarme a la compañía tecnológica, o cualquiera de las tecnológicas españolas, Wallapop, Globo, cualquiera de las de Jovan Talent, cualquiera de los unicornios españoles, te soy sincera, ahora la generación Z, la generación alfa que viene, creo que le resulta mucho más sexy entrar en una tecnológica que entrar en un banco. Yo pregunto, yo doy clases en la universidad y en varias escuelas de negocio, y te digo, doy clase, uno, por devolver a la sociedad y por
inculcar conocimiento y por aportar ese granito de arena desde mi punto de vista a la juventud que viene, pero fundamentalmente también por yo estar muy conectada con el día a día de los jóvenes, que me parece muy importante, no estar volada y estar como en tu vida corporativa que no sabes muy bien qué onda, sino estar muy cercana a la juventud de este país. Y muchos de ellos me dicen que ahora mismo la gente sale de la universidad y le hace mucha más ilusión ponerse a trabajar en Just Eat o ponerse a trabajar en Wallapop que en JP Morgan o en McKinsey, que en mi época era lo más. Entonces, a efectos de estatus, te diría que está variando la sociedad. No lo hubiera dicho, la verdad. ¿No? O sea, no lo esperaba esto. No, ¿eh? De tu alrededor, ¿la gente crees que les parece más o les sigue pareciendo más relevante entrar en banca y en consultoría y así? Hay mezcla. Yo lo que veo es que el emprendimiento se ha convertido en el nuevo rockstar. Vale. Eso sí, o sea, como que está muy de moda. Igual yo vivo en una burbuja también donde tengo muchos chavales que te imitan de cierta forma, Bueno, eres un referente, Pedro, al final. Sí, o sea, eres una persona que crea 40 puestos de trabajo, si no estoy mal, ¿no? Le comentabas a Santiago Abascal un día, ¿tienes todavía 40 empleos? Y lo sabes, eso es bueno. Yo creo que más. Eso es bueno. Que no sepas el número de empleados es bueno porque estás creando empleo. No, más. También es que hay mucho empleo indirecto, subcontratado, claro. X, ¿no? Pero a ver, considero que no soy la peor de las influencias, ¿no? Pero sí que veo que está como un poco de moda. Y bien, o sea, hay cosas peores, ¿no? Mira, yo... Pero digo, en el sector, o sea, lo que es ya sector laboral, no sé, yo es que siempre he visto, como siempre he estado fuera del ambiente corporate, yo veo esas voy por Manhattan y veo esas torres acristaladas. Sí. Y digo, lo que tiene que ser estar ahí dentro, ¿eh? O sea, me gustaría trabajar una semana en una de esas torres solo por ver qué se siente, cómo es el ambiente. Te llevo encantada, les pedimos el favor de que nos dejen subir a la planta 49, que ves Manhattan entero. Está todo así como tu estudio, que es precioso, todo lleno de madera y de orquídeas maravillosas, y la verdad, lo mejor son las vistas, ¿no? Sí que es cierto que el estatus de trabajar en banca, en consultoría estratégica, por poner dos ejemplos de sectores, es significativo y es así. Yo me acuerdo cuando llegué a Nueva York y subí por primera vez a la planta 49, me pareció un subidón. Me hizo mucha ilusión pensar, he llegado hasta aquí, y me sentí sinceramente muy orgullosa porque no es gratis, no llegas ahí gratis. Has tenido que estar veranos cuando todo el mundo estaba de risas de veraneo, tú currando como una pringada. Has tenido que sacar buenas notas desde el cole hasta la universidad, o sea, no llegas a un sitio así gratis. Y la cruda realidad es que tanto los bancos como las consultoras estratégicas escogen, los procesos de entrevistas son súper estrictos, súper rígidos, súper largos y súper complejos. No cogen a cualquiera, cogen a personas razonablemente excelentes, y una de las cosas que a mí más me gustaba de trabajar en banca tradicional era precisamente estar rodeada de esa excelencia. Te confieso que después, al pasar a N26, la excelencia era muy parecida, y los procesos de N26 eran súper arduos, muy distintos, pero para mí es muy importante en los trabajos que he tenido en corporativo estar siempre rodeada de personas que me complementen, incluso que sean intelectualmente superiores a mí, porque me gusta aprender de mis compañeros. Y aun habiendo sido jefa de mucha gente, siempre me gusta rodearme de gente de la que puedo aprender, que puede ser un becario o puede ser tu mano derecha o puede ser el CEO del grupo, pero me gusta un montón. No todo el mundo es así, ¿eh? Esto es un tema muy personal. A mí me gusta un montón. ¿Dónde has encontrado esas diferencias tan tangibles que comentabas? O sea, principalmente ¿en qué aspectos? Pues mira, yo creo que la carrera profesional de un banco global como puede ser JP Morgan es... tienes como más certidumbre, sabes lo que va después. Lo que te contaba de los 5 lobitos, vale. Sabes que después de esto viene esto, después esto. Claro. Los rangos de compensación, pues si eres un poco avispado más o menos te enteras de qué podría esperar cuando seas asociado. Oye, un VP, ¿cuánto cobra? ¿No? Pues más o menos, si te haces un poco los deberes lo puedes conseguir. Las carreras en las compañías, en las scale-ups, N26, por ejemplo, tenía un marco muy bien estructurado porque es una compañía alemana con fundadores austriacos, de forma que los marcos de compensación estaban muy bien tirados, y al final ellos tenían una teoría que sí, esto es una gran diferencia. Fíjate, en N26 yo te pongo un ejemplo concreto. Contrato a una persona dentro del equipo de marketing, una persona joven con 3 años de experiencia, y yo tengo un rango de compensación que puedo ofrecer a esa persona, que va, me invento, de 20 a 30.000 euros brutos al año, ¿vale? Si esa persona viene de otro trabajo donde estaba cobrando 17.000,
Yo puedo hacer el truco maléfico de decirle, pues mira, cobrabas 17.000, te voy a cobrar 19, te voy a pagar 19.000. Esa persona está contenta, pero no cumple con mi rango. No me dejarían. Entiendo. ¿Vale? De los 17 le tengo que obligatoriamente subir a 20, porque N26 asume que ese rango y ese puesto accede a ese rango. Tienes el ejemplo opuesto. Una persona que cobra 60.000 euros, está trabajando en Telefónica cobrando una fortuna y quiere pasarse a trabajar en N26 a un puesto que está en el mismo rango de 20 a 30, tiene que bajarse a 30. Y no puedo inventar más cosas. Por mucho que seas Jeff Bezos, no te voy a poder subir más. Eso es una diferencia enorme con los modelos de compensación, que yo como responsable de un equipo grande y sobre todo en crecimiento. En N26 crecimos el equipo, pues mira, en Madrid éramos 3 cuando yo dejé 30, ahora son muchísimos más porque ahora tienen el equipo de operaciones y de IML, y en Barcelona eran 100 y ahora son 300 y pico. El Centro Tecnológico de Barcelona ha crecido 3 veces. Así que sí, ese tema del esquema de compensación es muy diferente en un banco cotizado que en un banco digital, por ejemplo, o que en una compañía tecnológica. ¿Y cómo se te hace compaginar el emprendimiento con tanto ajetreo? Pues porque yo soy un poco alterada. Soy una persona sobreactivada de alma, la verdad, para serte muy sincera. Y ahora mismo estoy metida en... Tengo una amiga que me habla de las burbujas. Marta, estás metida en demasiadas burbujas, porque yo lo pinto como en burbujas. En donde estoy metida, pues mira, mis burbujas de ahora son el emprendimiento de Kiri, que es, te soy sincera, la burbuja que más ilusión me hace, la burbuja de la educación, que, como te decía anteriormente, doy clase en varias escuelas de negocio y en la universidad, y luego, dentro de esa educación, de esa burbuja de educación, contabilizo, pues, por ejemplo, participar en un podcast como Worldcast dentro de esa educación, porque siempre intento hacerlo de forma didáctica. Y esto le sirve a mucha gente. Sí, o sea, y me encanta que la conversación contigo vaya así, ¿no? Porque al final, oye, si de esta horita que estamos hablando tú y yo aquí, que nos falta mojar galletas en el café, pues hay alguien que aprende lo que es un fondo de capital privado o cómo pagan en una tecnológica frente en un banco, pues me iré contentísima. Esa es la segunda burbuja. La tercera burbuja mía actual es que estoy en algunos procesos para ser consejera independiente de alguna compañía, cotizada y no cotizada. Sabes que en los últimos años hay una exigencia regulatoria que tiene que haber un 40% de mujeres en los consejos de administración para garantizar la diversidad de educación, de género, de background, de todo. Esto es una oportunidad enorme para mujeres en puestos ejecutivos como yo, que podemos, pues, llegar a una mesa de un consejo de administración y aportar nuestra experiencia y sobre todo aportar ese asesoramiento estratégico dentro del consejo para esa compañía. Y me parece que es una oportunidad enorme que, sobre todo, lo más importante para mí en eso es asegurarnos la meritocracia. No centrarnos en las cuotas, sino asegurarnos que ese 40% sea realmente un 40% de mujeres válidas, que te garantizo que lo es. Yo siempre digo que hace muchos años los consejos se hacían en Zalacaín con el vaso de pacharán entre señores, y ahora las mujeres consejeras se suelen decidir en el boardroom, en la reunión o sea, en un despacho, no tomando menos un pacharán. Estoy generalizando muchísimo y ahora gente que diga, esta tía qué cosas dice, pero lo creo de verdad, y creo que ahora es una oportunidad muy importante para mujeres válidas para formar parte de consejos. Y luego, bueno, pues yo siempre tengo cartera financiera a nivel personal porque he trabajado siempre en banca. La tuve que reordenar un poco, Pedro, porque yo salí de trabajar en corporativo sin tener un minuto para mí y tenía una cartera que era un desgobierno. Entonces la tuve que reordenar un poquito, y hice lo mismo con inversión en ladrillo. No tenía inversión en ladrillo. España es como pasión por el ladrillo, y entonces me metí ahí un poquito en ese mundillo que en ese momento tenía tiempo. Así que esas son como mis burbujas de actuación. ¿Y cómo tu cartera, cómo la balanceaste? O sea, en porcentajes me refiero, más o menos, ¿cómo la tienes estructurada? Te cuento. Tengo, como tú decías anteriormente, tú dices que tienes muy poquito monetario, que el resto lo tienes muy invertido. O sea, cash. Cash poquísimo, vale. Para funcionar. Para funcionar, sí, vale. Yo estoy invertida en fondos de monetario, tanto en dólar como en euro, y a lo mejor un 25% de mi cartera está en monetario. O sea, hasta que lo vendo mañana y el dinero está en mi cuenta T+1. Y luego, como te decía,
en la cuenta de ahorro de Trade Republic tengo Sí, o sea, yo en líquido tengo un buen porcentaje. Vale. O sea, pero líquido... o sea, ¿En fondo o en depo? Vale, perfecto. Sí, o sea, en mercado sí, o sea, monetario. en una cuenta del 4.5%. Perfecto. Ahí está. Genial. O sea, tampoco... Y además ahora seguramente en Dominicana, que los tipos, no me sé cómo están los tipos en Dominicana, pero seguro que más altos que en España, te remuneran mucho más alto, ¿no? O sea, que tu parte de allá seguro que tienes un rendimiento bueno para tu menudeo, para tu día a día de restaurantes y de taxis y de tal. Luego tengo bastante caña en renta variable, te diría que tengo pues, como un 50% en renta variable, ¿vale? Y el resto tengo en renta fija, que es más aburridón. Y dentro de la renta variable suelo invertir mucho en fondos indexados y luego tengo fondos mixtos de JP Morgan pues porque son los típicos que conozco y que para mí era sencillo, ¿no? No los tengo depositados con JP, no soy cliente de banca privada, desafortunadamente, no estoy tan por reti, pero los tengo en otros bancos y sigo manteniendo fondos de JP. Y luego fondos indexados traspasables. Todo a largo plazo. Sí. Eso es algo para mí, Pedro, que yo no cuento con ello. No cuento con esa pasta. No está ahí. Si de repente quiero inventar, pues por ejemplo, para Kiri, si necesito invertir mi propio dinero, que estamos ahí en la determinación ahora de si levantamos pasta o hacemos bootstrap con la compañía, en el momento en el que necesite, pues tendré que vender. Pero ahí tengo la suerte que tengo ese 25% monetario que vendo y mañana tengo la pasta, o en la cuenta remunerada que la tengo disponible lo mismo, ¿no? En 24 horas. Así que así estoy. No tengo cripto. No lo digo orgullosa, no sé por qué no tengo cripto, yo qué sé, no me he animado. Soy un poco amarrategui y me da un poco de vértigo la volatilidad de la cripto. Te diría que esa es la razón, pero debería tener una cartera de cripto. No lo digo orgullosa que no tengo cripto. Y luego tengo en inversiones alternativas, tengo fondos, como te adelantaba, justo tengo fondos de Crescenta, te soy sincera, y tengo un fondo de buyouts y tengo un fondo de growth. Es decir, en cristiano, y dejando de anglicismos, para que todo el mundo nos entienda, un fondo que invierte en compañías de crecimiento, no cotizadas de vuelta, acordaros, capital privado invierte en no cotizadas, y un fondo que invierte en buyouts que son, pues al final este fondo invierte en compañías que va a optimizar su estructura de deuda, de crecimiento, de M&A, etcétera, para venderlas a una valoración mayor, ¿no? Eso es lo que tengo en alternativo. Entiendo. Y Marta, una última pregunta antes de cerrar. O sea, yo por lo menos en mi experiencia personal durante los últimos años, donde he sabido reconocer patrones que me han sido útiles, es en relacionarme pues con muchos emprendedores de éxito, con inversores X, ¿no? Entonces, en la posición en la que estabas tú en JP Morgan, que entiendo que tenías bastante contacto y bueno, y esa parte de captación de perfiles, o sea, entiendo que muchos serían family office ya establecidos con grandes patrimonios y otros serían individuos, ¿no? O sea, individuos que lo han reventado y bueno, y les toca tocar tu puerta o que tú toques la de ellos, ¿no? Tocábamos claramente nosotros la puerta de ellos. Vale, sí, vale. O sea, si es que hay algo, ¿extraes alguna conclusión de ese tipo de personas? O sea, ¿viste algunos factores en común, ya sea a la hora de invertir en su personalidad? O sea, algo que te llamara la atención de decir, wow, esta gente tiene esta chispa en común. O sea, y aquí igual hay que dejar un poco los patrimonios familiares de 4 generaciones atrás, ¿no? Pero eso... La gente echa a sí misma, ¿no? Total. Factor admiración desde mi punto de vista, Pedro. Te diría que la parte que a mí más me gustaba de ese trabajo era la interlocución que yo tenía con esos empresarios hechos a sí mismos, con los que hablas de tú a tú y que te aportan la confianza de que les gestiones su dinero. Admiración en primer lugar. Y el factor común entre ellos, te diría... muchísimo trabajo duro, ninguno te contaba, no, es que me ha caído del cielo. Teníamos algún cliente que de repente se había hecho multimillonario porque le habían recalificado sus terrenos a las afueras de una ciudad. Claro, ¿vale? Tampoco te voy a contar películas. Pero en general era mucho empresario familiar hecho a sí mismo, con una cultura de esfuerzo enorme. Creo que algo en común también es rodearse de gente excelente. A mí, esto es una opinión de vuelta súper personal, espero que no le sienta mal a nadie, pero a mí las personas que siempre quieren ser la rana más lista del estanque me dan un poco de pena, porque hay muchas ranas en el estanque y creo que tienes que tener la humildad de rodearte de ranas
no solamente más listas, sino complementarias a lo que tú sabes. Yo siempre he tenido, o sea, si ahora tú fueses una hada madrina, te diría, Pedro, quiero que me des una titulación en ingeniería informática. Sería feliz teniendo el conocimiento de ser ingeniero. Es que esto sería fácil caer en la trampa de pensar que alguien que ha vendido su compañía, que la ha levantado él en 15 años y la ha vendido por 250 millones, va a llegar y te va a decir, tú me vas a decir a mí lo que tengo que hacer con mi... No, esos egos, pero que luego realmente, por lo menos los perfiles que me he encontrado yo, no es lo que te encuentras. Haces un perfil de psicólogo, ¿eh? Cuando trabajas en un banco así. Uh-huh. Nosotros teníamos muchos clientes, yo en particular llevaba varios clientes que habían vendido su compañía y que pasan de ser empresarios a ser ricos. Esto es bastante importante porque cuando eres empresario tienes un estatus, volviendo al tema del estatus, tienes un estatus, tienes un network, tienes una admiración por parte de tu comunidad. Cuando de repente te ponen en la cuenta 350 millones de euros, es un shock para muchos de ellos, como wow, a ver, espérate, porque es que yo ya tengo la casa que me gusta, tengo los coches que me gustan, pero es que ahora tengo 350 kilos que gestionar y te soy sincera, no me hace tanta ilusión, porque a mí aprender tanto de finanzas, pues no, esto no hablo en primera persona, hablo como nos contaban nuestros clientes. Yeah. Éramos muy psicólogos. O sea, que buscan a alguien en quien ponerlo en buenas manos y claro, y muchas veces ellos dicen, oye, de los 350 kilos, me invento, 150 los voy a dejar en cartera financiera y otros 100, pues oye, voy a montar mi propio fondo de startups. Ahora, la generación que viene, tú eres un ejemplo perfecto, la generación que viene con muchas ganas de emprendimiento, viene mucho con esa narrativa que a mí me gusta un montón, me parece súper admirable, y la cartera financiera para ellos es algo muchas veces que les resulta algo abstracto, algo lejano, de forma que ponerlo en manos de un banco serio les da cierta paz. Pero nuestra labor de psicólogo es, yo lo que he aprendido en todos estos años de trabajo con cliente y con interlocución de cliente directa es máster en psicología gratis. Total. Pues Marta, ha sido muy interesante, un verdadero placer hablar contigo. Gracias por participar en Off Lesson también. Y nada, yo creo que una conversación muy útil para mucha gente. Muchísimas gracias a ti. Vale, gracias. Ahí está. Antes de terminar, antes de que te vayas, quiero recomendarte que eches un vistazo a la página de Off Lesson, offlesson.com, donde vas a poder descubrir el universo que hemos creado para ti, del cual Marta, nuestra invitada de hoy, ha sido partícipe. Te dejo el link en la descripción del vídeo. Hola, soy Pedro Buerbaum. Hola, soy Yaiza Canosa. Hola, soy José Elías. Soy Daniela Goicoechea. Mi nombre es Silvia Congost. Hola, soy Eduardo Estivil. Hola, soy Marta Echarri. Soy Juan Manuel García López. Hola, soy Teresa Baró. Bienvenidos a Off Lesson.